Buenos días para todos y para todas. Listo. Recording in progress. Muy buenos días para todos y para todas, siendo las 10:55 de la mañana del miércoles 27 de agosto del 2025. Señora secretaria y demás miembros de la Comisión Primera Constitucional, vamos a dar inicio a la sesión que ha sido convocada para la mañana de hoy. Sí, presidente, vamos a proceder con el primer llamado a lista para la sesión de hoy, convocada a las 9:30 de la mañana, siendo las 10:53 de la mañana. Amin Saleme Fabio Raúl. Presente. Presente. Ávila Martínez Ariel Fernando. Presente. Barreto Quiroga Oscar, con excusa. Benedetti Martelo Jorge Enrique. Blanco Álvarez Germán Alcides. Presente. Cabal Molina María Fernanda. Chacón Camargo Alejandro Carlos. Chagüe Flores Julio Elías, con excusa. De Luca Zuleta Alfredo Rafael, presente desde muy temprano. Gallo Cubillos Julián. García Gómez Juan Carlos. López Obregón Clara Eugenia. Motoa Solarte Carlos Fernando. Presente, secretaria. Presente. Muñoz Lopera León Freddy. Presente, querida secretaria. Presente. Ortega Narváez Temístocles, con excusa. Pizarro Rodríguez María José. Pulido Hernández Jonathan, presente. Quilcue Vivas Aida Marina. Valencia La Serna Paloma. Vega Pérez Alejandro. Señor presidente, la secretaría le informa que se ha constituido quórum deliberatorio. Antes, senador Motoa, quiero retomar lo que pendiente quedó de la sesión del día anterior. Estábamos en la discusión del proyecto de ley por medio del cual se convoca un referendo constitucional de iniciativa popular. Se encuentra a consideración de la comisión en el primer punto del orden del día propuesto para hoy. No tenemos quórum para decidir, por lo que no se podría colocar en consideración la propuesta de orden del día. Antes de cualquier decisión que se tome con los demás miembros de la comisión, senador Motoa, para una moción. Presidente, escúcheme utilizar un minuto para mencionar un asunto tal vez, de carácter personal, pero por lo que representamos, tiene por supuesto un interés nacional. Se habla de judicialización de la política, de la responsabilidad de los medios de comunicación en el equilibrio informativo, y quiero decirle a esta comisión, porque algunos integrantes de esta comisión, afortunadamente muy pocos, fueron, en mi criterio, irresponsables en algunos pronunciamientos de una investigación que la Corte Suprema de Justicia adelantaba en mi contra. Pues bien, debo mencionarlo a esta comisión del país que ayer tuve una notificación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, donde se inhibe de abrir investigación formal en mi contra, a propósito de unas posibles investigaciones de unos convenios del Departamento de Prosperidad Social y entidades territoriales. Por supuesto, tratar de recuperar el buen nombre, el prestigio, la honra y la defensa de lo justo, que es lo que siempre he hecho en esta comisión y en el Senado de la República. Excúseme, presidente, pero me corresponde aprovechar este momento en un quórum deliberatorio, aún no se ha aprobado el orden del día, para mencionar un tema que en mi criterio tiene interés para mi partido, para mis seguidores y por supuesto para el país. Gracias, presidente. Gracias, senador Motoa, y qué bueno para usted y para sus amigos y para todos
que haya sido notificado de ese auto inhibitorio. Como estamos en quórum para deliberar, continuamos con las intervenciones. Es el turno para el senador Pulido Hernández. Bueno, presidente, aprovechando la intervención del senador Motova, entonces yo también voy a hacer una intervención importante porque la Corte Suprema ayer también nos hizo una notificación a nosotros. En el primer año de mi Senado, vamos a esperar que el camarógrafo... En el primer año de mi Senado radicamos una denuncia en la Corte Suprema de Justicia para que al señor Roy Barreras se le investigara porque durante su presidencia del Senado se estaban cometiendo unos casos de presunta corrupción. Roy Barreras, a su estilo de siempre, decide devolverme mi denuncia con otra denuncia por calumnia y hostigamiento. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia decidió fallar a nuestro favor de que en ningún momento existía calumnia y hostigamiento por parte del senador J.P. Hernández. Pues bueno, el abogado que también es abogado de Petro y que también es abogado de Fajardo, abogado de Roy Barreras, llega a la Corte Suprema burlándose, creyéndose victorioso y augurando que al señor J.P. Hernández supuestamente lo iban a meter preso. El abogado ha tenido que presentarle a su cliente Roy Barreras esta derrota. Su cliente ha perdido la platica con su abogado, burlón, pero este señor Pava decide entonces radicar un recurso de reposición. Y ayer la Corte Suprema de Justicia vuelve y falla a nuestro favor y le dice al abogado Mauricio Pava y a su cliente Roy Barreras que esa platica se perdió y que se preparen para defenderse de ese proceso que tenemos en la Corte Suprema de Justicia en contra de ellos. Dos procesos gravísimos a raíz de denuncias del senador J.P. Hernández por los que Roy Barreras, el camaleón, el politiquero, el santista, el bargallerista, el uribista, el petrista, el oportunista, va a tener que responder. Roy Barreras, dígale a su abogado que ya perdió esta, que se prepare porque son dos procesos en los que si pierden, el señor Roy Barreras se va para la cárcel. Gracias, senador J.P. Registramos la presencia del señor vicepresidente de la Comisión, Carlos Alberto Benavides, del senador Benedetti y del senador Gallo. Señora secretaria, yo creo que ya me corresponde retirarme de la dignidad, toda vez que ha llegado uno de los miembros de la mesa directiva. Muchas gracias, senador Fabio. Muy buenos días. Pensaba que estaba por aquí el presidente. Secretaria, por favor, para que realicemos los anuncios mientras tenemos quórum deliberatorio. Sí, presidente, por instrucciones suyas vamos a proceder a realizar los anuncios de los proyectos de ley y de reforma constitucional que serán considerados y eventualmente votados en la próxima sesión ordinaria que se realice en la Comisión Primera de Senado, certificando además que hay 10 senadores presentes en la comisión, un senador más y se integra por un decisorio. Mientras tanto se procede con los anuncios. Proyecto de ley 412 se certifica la asistencia del senador Vega Pérez Alejandro. Con él se ha constituido quórum decisorio. ¿Puede usted someter a consideración el orden del día? Muchísimas gracias, secretaria. Entonces, esperando que los saludos respectivos
Secretaria, pongamos en consideración el orden del día y hagamos la lectura de anuncios para proceder a la gente que tenemos hoy. Sí, presidente, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los asistentes sin solicitud de votación. El senador JP pide votación nominal, entonces va a proceder a votar el orden del día. Para votar el orden del día propuesto para la sesión de hoy, miércoles 27 de agosto de 2025, siendo las 11 de la mañana. Amin Saleme Fabio Raúl. Vota sí. Orden del día. Ávila Martínez Ariel Fernando. Barreto Quiroga Oscar con excusa. Benavides Mora Carlos Alberto. Vota sí. Benedetti Martelo Jorge Enrique. Vota sí. Blanco Álvarez Germán Alcides. Vota sí. Cabal Molina María Fernanda. Chacón Camargo Alejandro Carlos. Chagui Flores Julio Elías con excusa. De Luque Zuleta Alfredo Rafael. Vota sí. Orden del día. Gallo Cubillos Julián. Vota sí. García Gómez Juan Carlos. López Obregón Clara Eugenia. Votó a Solarte Carlos Fernando. Voto sí. Vota sí. Muñoz Lopera León Freddy. Voto sí, querida secretaria. Vota sí. Ávila Martínez Ariel Fernando. Vota sí. Ortega Narváez Temístocles con excusa. Pizarro Rodríguez María José. Pulido Hernández Jonathan. Voto sí. Vota sí. Quilcue Vivas Aida Marina. Valencia La Serna Paloma. Vega Pérez Alejandro. Voto sí. Vota sí. Cuando lo considere puede cerrar la votación, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Entonces ha sido aprobado el orden del día. Prosigamos con los anuncios. Así es, señor presidente. Votaron 11 senadores, todos de manera afirmativa. En consecuencia, el orden del día propuesto para el día de hoy ha sido aprobado. Y el siguiente punto corresponde a al anuncio de proyectos para la próxima sesión. Proyecto de ley 412-2025 Senado, por medio de la cual se convoca un referendo constitucional de iniciativa popular y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional. Proyecto de ley 037-2025 Senado, por la cual se regulan los principios en materia de neurociencias, neurotecnologías y derechos humanos y se dictan otras disposiciones. Proyecto de acto legislativo 04-2025 Senado, por medio del cual se amplía el periodo a 4 años de los secretarios generales del Congreso de la República. Proyecto de ley 052-2025 Senado, por medio de la cual se crea el Comité Asesor en Salud para la rama judicial y se dictan otras disposiciones. Proyecto de acto legislativo 001-2025 Senado, por medio del cual se modifica el artículo 135 de la Constitución Política para incluir a los directores de las unidades administrativas especiales con personería jurídica como sujetos de citaciones y de moción de censura. Proyecto de ley 019-2025 Senado, por medio de la cual se incorpora el Sistema de Información Individual de Procesos Penales al Sistema de Información Estadística de la rama judicial y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 008-2025 Senado, por medio de la cual se incorpora en el ordenamiento jurídico colombiano la violencia vicaria y se dictan otras disposiciones en materia de prevención, atención y protección. Proyecto de ley 144-2025 Senado 285-2024 Cámara, por medio de la cual se fortalecen las medidas de sensibilización y la ruta de atención de las violencias contra las mujeres, se evita su revictimización y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 428-2025 Senado 072-2024 Cámara, por medio de la cual se crean y regulan los incentivos de las acciones populares de que trata la ley 472 de 1998 y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 070-2025 Senado, por medio del cual se fortalece y profesionaliza la función de los secretarios de los cuerpos colegiados territoriales de elección popular y se dictan otras disposiciones. Y proyecto de acto legislativo 007-2025 Senado, por la cual se modifican los artículos 328 y 356 de la Constitución Política, otorgándole al municipio de Villavicencio Meta la categoría especial de distrito biodiverso, turístico, cultural, agroindustrial y educativo. Por instrucciones suyas, señor presidente, se han realizado los anuncios de los proyectos de ley y de reforma constitucional que serán considerados en la próxima sesión ordinaria que se realice en la Comisión Primera del Senado y se deja además registro de asistencia de la senadora Cabal Molina María Fernanda.
Muy bien, muchas gracias, secretaria. Entonces pasemos al siguiente punto, por favor. Sí, presidente. El siguiente punto es el punto de consideración y votación de proyectos en primer debate. En primer lugar se encuentra el proyecto de ley 412 de 2025 Senado, por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional de iniciativa popular y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional. Este proyecto inició su discusión en la sesión del 20 de agosto de 2025, como consta en el acta número 4. Ese día inició la discusión de la proposición con la que termina el informe de ponencia que pide el archivo de la iniciativa. Iniciaron las intervenciones, se votó un impedimento radicado. Ayer continuaron las intervenciones y están en el uso de la palabra 2 senadores antes de cerrar la proposición con la que termina el informe de ponencia que pide archivar la iniciativa. Gracias, secretaria. Así es. Había pedido la palabra el senador Temístocles Ortega, que no se encuentra, y había pedido la palabra también el senador Motoa. Senador, tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Me genera algo de preocupación hacer mi intervención y que no se encuentren los senadores, a los cuales quería hacer mención o referencia a propósito de lo que en la sesión de ayer sostuvieron como argumento para archivar este proyecto de iniciativa popular que busca, mediante referéndum, modificar la carta política. Presidente, le pido el favor que logre controlar un poco el ruido de la comisión. Entonces, quería hacer unas referencias a lo que mi criterio no tiene fundamento. Y lo digo con respeto, no con el ánimo de molestar ni mortificar a algunos senadores de la Comisión Primera. Estamos en la discusión de la ponencia de archivo. Y aquí hay un argumento que ayer 2 senadores expresaron, y era el supuesto interés que podía generar o motivar esta iniciativa popular, que porque supuestamente iba a anticipar la campaña política o tenía un tufillo electoral, y que en eso, senador Blanco, lo dijeron varios senadores ayer, se parecía a la consulta popular que pretendió imponer el gobierno de Gustavo Petro. Yo tengo que responder a esa premisa diciendo que nada tiene de relación con la consulta popular, y que ese argumento de utilizar la aprobación de este referéndum para entrar en una campaña política, pues es falso, absolutamente falso. ¿Y por qué lo digo? Porque si se aprueba en esta comisión, en primer debate, el referéndum por las regiones, tendrá que hacer el tránsito de ley de la República, pasar a plenaria, posteriormente a la Cámara de Representantes, donde comisión primera y plenaria discutirán, debatirán, luego a un examen previo de la Corte Constitucional, un examen automático e integral, a ver si esa iniciativa sustituye o no, o va en contravía de los principios de la Carta Política, y luego la convocatoria a elecciones por parte de la registraduría, que no se tarda menos de 3 meses, y donde para ser aprobado tendrá que participar el 25% del censo electoral vigente. Mejor dicho, estamos hablando en cuentas muy ligeras de cerca de un año para que ese referéndum pueda votarse. Entonces sí tengo que cuestionar de manera categórica quienes dicen que este referéndum se va a utilizar para una campaña política muy concomitante con elecciones de Congreso y elecciones de Presidencia de la República. Falso. Y me excusan si se sienten incómodos con esa argumentación,
pero es el trámite que le corresponde hoy a un referendo de iniciativa popular. Lo siguiente, y es nuevamente insistir en que este proyecto no tiene similitud con la consulta popular que quiso impulsar el presidente Gustavo Petro. Ya he dado los argumentos. La consulta popular es un trámite, un concepto únicamente de la plenaria del Senado. El referéndum de reforma constitucional requiere participación de la ciudadanía, examen previo de la registraduría, ley de la República que estamos en este momento debatiendo, examen constitucional previo por parte de la Corte Constitucional, llamado a elecciones por parte de la registraduría. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Yo entiendo que quienes son afines del gobierno traten de comparar o de equiparar una cosa con la otra, pero en este caso puntual no tiene relación. Y tengo que defender esa iniciativa popular, y en esa línea también menciono a un senador de la República, el senador Chacón, que me recordaba el preámbulo de la Carta Política. Claro, el preámbulo tiene reglas, tiene principios. El preámbulo establece un firmamento normativo general, pero también ese preámbulo que aquí traen a discusión, hay que recordarles que habla de un marco jurídico democrático, pero también participativo. Y precisamente eso es lo que busca el referéndum de iniciativa popular, garantizar un mecanismo de participación ciudadana, que la ciudadanía en forma directa pueda presentar una propuesta, en este caso, de garantizar los recursos necesarios para que los departamentos puedan atender las necesidades de los ciudadanos que ahí residen. Y hablando de referéndum, sin lo general que es el preámbulo, debo mencionar que el artículo 103 de la Carta Política, el artículo 106, el artículo 170 de la Carta Política, el artículo 307, senador Ariel, el artículo 241, el artículo 377, el artículo 378 superior, hablan del referéndum de iniciativa popular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 artículos en nuestra Constitución Nacional. Y el artículo 40 también, el más importante, porque garantiza un derecho fundamental, está en el capítulo de derechos fundamentales, la participación política de los ciudadanos mediante los mecanismos de participación, que esta comisión, no todos afortunadamente, buscan desconocer, buscan vulnerar, buscan cercenar la participación democrática, que tiene una amplísima garantía en la Carta Política. Repito, artículo 40, derechos fundamentales en materia de conformación del poder público y de elegir y ser elegidos. Pero también tengo que recordar, estamos en los argumentos en contra de la ponencia de archivo, que aquí no existe ninguna sustitución de la Carta Política, ya lo había mencionado. El artículo 287 también de la norma constitucional. ¿Cómo vamos a sustituir la Constitución cuando todo lo que estamos aquí debatiendo tiene soporte constitucional? Artículos que le dan vida a este trámite que hoy discute el Congreso de la República. El artículo 287 habla de la autonomía en materia fiscal y puntualmente habla que los departamentos deben participar de esos ingresos tributarios. Y lo había mencionado también en otra sesión. ¿Qué sustitución hay cuando se quiere de manera inteligente, así algunos se mortifiquen, por parte de esta iniciativa ciudadana, en tener las mismas condiciones que tienen los municipios con el impuesto predial?
una garantía constitucional, pero en este caso, impuesto de renta e impuesto de patrimonio, que no tiene ninguno de los dos impuestos consagración constitucional. No la tiene, no la estamos desconociendo la Carta Política. Es una decisión del legislador ordinario de asignar esos recursos a las arcas nacionales, senador Blanco. Y tampoco estamos derogando normas en materia tributaria. Insisto, esto es un referéndum aprobatorio que busca modificar la Carta Política para entregar recursos importantes a los departamentos. También mencionar, luego lo haré con mayor profundidad cuando me corresponda debatir el informe de ponencia positivo que suscribí junto con el senador Chagüe, el senador Barreto y la senadora Cabal, mencionar que este proyecto que hoy se discute tuvo audiencia pública. Algunos pedían audiencias públicas. Este proyecto tuvo audiencia pública. El 8 de mayo. Participaron, si mi memoria no falla, cerca de 15 personas. Entidades y personas naturales, académicos. Y no menos del 80% de los participantes estuvieron a favor de este referéndum de iniciativa popular. También, y con esto voy terminando, dar un insumo que me parece desafortunado en esta comisión. Claro, entiendo quienes están muy aliados al gobierno, pero sustentan sus tesis en la modificación del acto legislativo del sistema general de participaciones, que remite a una ley de competencias que debe presentarse en el primer año siguiente, o sea que caduca esa posibilidad normativa en el mes de diciembre, y que además modifica el sistema para que sea efectivo 12 años después. Pues a mí esa fórmula no me parece, no me gusta, incluso es, en mi criterio, es así, desconoce principios constitucionales, una norma para que entre en vigencia 12 años después, y una ley de competencias que el gobierno ha presentado. Senador De Luque, se comprometió en el mes de mayo, luego anunció el ministro de Interior que la presentaba el 20 de julio, vamos a empezar próximamente septiembre, y no han presentado la ley de competencias. ¿Y por qué este Congreso para las discusiones de ordenamiento territorial, de recurso a las regiones, de protección a los ciudadanos, de garantía en las necesidades que reclaman constantemente los colombianos? Tenemos que esperar a que el gobierno presente la ley de competencias, y si no la presenta, entonces ¿qué van a decir? ¿Qué le van a contar a las regiones? Porque repito, mes de septiembre, próxima semana, y el gobierno no ha presentado la ley de competencias. Tenía que presentarla en el año inmediatamente siguiente a aprobar el acto legislativo. Entonces se dice que ese sistema de participaciones se modificó para permitirle a los entes territoriales una mayor participación, que llegara al 39%. Eso no va a suplir, ni va a corregir, ni va a generar una equidad, una igualdad, unas mejores condiciones de vida a los colombianos. Eso va a ser otro fracaso, como lo fue el situado fiscal, como lo ha sido el sistema nacional de participaciones, porque está desconociendo lo que sí quiso el constituyente del 91. Por eso, insisto, la modificación del sistema de participación es complementaria a lo que aquí estamos buscando, de recursos importantes para las regiones. Y hay, claro, el interés, lo ha expuesto varios integrantes del gobierno nacional,
en que se consolida Colombia como un Estado autocrático. A ellos les interesa, me refiero a integrantes del Gobierno Nacional. Y por eso pretenden que tenga todo el control de los recursos tributarios nacionales, que aquí lo anunciamos. El 83% de todo lo que recoge el país en materia tributaria es para el nivel central. Es para el nivel central. Entonces, claro, quieren el poder absoluto. Pues no es ese el espíritu demócrata que me asiste, ni tampoco la defensa de los principios de la Carta Política del 91, ni tampoco lo que quieren los ciudadanos que apoyaron este referéndum de iniciativa popular. Se quiere desconcentrar esos recursos para que los colombianos puedan ver resueltas sus necesidades en tiempo oportuno, en el corto plazo, no llevando cada solicitud al presidente de turno, a sus ministros, alcaldes, gobernadores, si quieren me refiero a los últimos, solicitando vías terciarias, plazas de mercado, solicitando cámaras de vigilancia para sus municipios, al gobierno nacional, un gobierno que no ejecuta, un gobierno que concentra unos recursos en el Ministerio de Igualdad que solamente pretendía fortalecer el clientelismo y la burocracia en Colombia. Y aquí en la Comisión Primera lo advertimos y la Corte Constitucional nos dio la razón, y la ejecución en materia presupuestal ha sido un desastre de ese ministerio, el de Igualdad, mientras los ciudadanos reclaman vivienda, reclaman infraestructura, protección y garantía en materia de salud, seguridad. No puedo estar en la línea de quienes quieren concentrar más poder en el presidente y en el gobierno central. Y ya termino. Aquí se ha hablado por quienes me han antecedido de la lectura del articulado propuesto y mencionan que, porque todos lo han leído, mencionan que este proyecto busca disminuir los recursos de las regiones y que solamente buscamos proteger o fortalecer el desarrollo de Bogotá, del Valle, de Antioquia. Eso lo he escuchado en varias intervenciones. Pues tengo que asumir mi responsabilidad. Claro que quiero que Bogotá, claro que quiero que Antioquia, y por supuesto que el Valle del Cauca siga encontrando desarrollo, por supuesto, pero también quiero que La Guajira, que el departamento del Meta, que el departamento del Chocó y Nariño también encuentre esa senda del desarrollo. ¿Y cómo se hace? Con recursos. ¿Y de dónde salen? De lo que contempla el propio proyecto de iniciativa popular. Y cuando me corresponda defenderlo, voy a tener también la posibilidad de mostrar gráficas, proyecciones, que si se aprueba este referéndum, los departamentos, cualquiera de ellos, va a tener más recursos que lo que tiene hoy por parte del Sistema Nacional de Participaciones. Pero eso vendrá después. Entonces quiero leer nuevamente el artículo del proyecto. Proyecto de acto legislativo. Adiciones y un inciso, y con esto termino, presidente. Adiciones y un inciso y un parágrafo del artículo 298 de la Carta Política, con el siguiente tenor, abro comillas: solo los departamentos y el Distrito Capital podrá gravar la renta y el patrimonio de las personas naturales y jurídicas que allí residan. Claro, como hoy se establece en la Carta Política para el impuesto predial, que solo lo pueden hacer los municipios. Y sigue la propuesta ciudadana: el recaudo de estos impuestos
será de propiedad exclusiva de ellos en su conjunto. De ellos, de todos los departamentos, con la totalidad que se recaude. En ninguna parte se dice que cada departamento recaudará lo suyo y en cada departamento se ejecutará lo que se recaude. En ninguna parte lo dicen. No sé por qué esa interpretación, cuando el texto da claridad de lo que se pretende con esta reforma. Y sigue, su distribución, y esto tiene especial relevancia, senador Jonathan Ferrer Pulido, su distribución se hará atendiendo a los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad que existen en la Carta Política, pero adiciona otros principios para distribuir esos recursos: equidad social, solidaridad territorial, eficiencia y demás criterios que establezca la ley. ¿Qué tendrá que desarrollar estos principios? La ley de compensación. Pero el propio acto legislativo que aquí se propone para que aprobemos vía referéndum establece unos principios nuevos: solidaridad territorial. Entonces, esto desvirtúa quienes dicen, tal vez sin tener previa tiempo a una lectura del articulado, que si hablamos de solidaridad territorial no es que cada departamento se va a quedar con los recursos. Y cuando hablamos de equidad social, no, este proyecto está muy bien concebido, presidente. Por eso tenía que intervenir para lograr de alguna forma desvirtuar o contraargumentar mejor lo que aquí se ha dicho para apoyar la ponencia de archivo que ha presentado la senadora Clara López, el senador León Freddy Muñoz y el senador Gallo, que han sido los ponentes de este proyecto. Presidente, muchas gracias y por supuesto, después de votar la ponencia que pretende archivar este proyecto, pasaría a dar los insumos de por qué se debe votar esta iniciativa. Y recordar algo adicional, presidente. Se había acordado con la mesa directiva la intervención del director de planeación del departamento de Antioquia, el doctor Eugenio Preto. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Motova. Sigue el senador Temístocles y después pondremos en consideración, en votación, la ponencia de la doctora Clara López que pide el archivo. Muchas gracias, senador Temístocles. Gracias, señor presidente. Bueno, yo quisiera sobre este proyecto presentar realmente muchos planteamientos, pero yo debo salir pronto porque estoy en unos exámenes médicos. Vine porque hay un interregno de tiempo que me permite estar aquí un rato. Porque estos temas, por supuesto, son extremadamente importantes. Quizá es de los proyectos más importantes que yo he podido conocer y sobre los que hemos podido hablar, por lo menos mientras yo estoy en el Senado de la República, 5 años aproximadamente. Son los temas que el país debería tratar de manera constante para intentar resolver de fondo algunos de los problemas que tenemos. Empezando porque es un proyecto que parte de la intención de oír a la gente, de facilitarle a la gente que se exprese sobre aquellos temas que le interesan, que le afectan de manera positiva o negativa, como ocurría con la consulta popular de inspiración del gobierno que no pudo realizarse. Este es un país cerrado, históricamente cerrado, donde la gente no participa. Eso es claro, no sé si eso tiene discusión. La gente participa en unas elecciones cada X tiempo, pero en condiciones que todos sabemos
que tienen muchos vicios. En consecuencia, esa no es una participación libre, informada, como se quisiera. Tiene que ver eso también, por supuesto, con las condiciones propias de nuestra sociedad, una sociedad muy desigual, con muchas necesidades y con un nivel de cultura relativamente pequeño y casi que de cultura política inexistente. Una sociedad en esas condiciones, pues, así la deje participar, tiene una forma de participación viciada, y más en este país, repito, donde la participación es absolutamente pequeña, mezquina, para decirlo de manera clara. Entonces, ir a la gente para que la gente se exprese sobre sus problemas y sus angustias y expectativas, por supuesto que es una aspiración que tenemos que intentar ir cumpliendo poco a poco desde el Congreso de Colombia, ojalá sin interrupciones. En segundo lugar, este proyecto pues tiene como razón de ser una mirada al país desde un panóptico. Un país, por supuesto, desigual territorialmente, con muchas inequidades territoriales. Un país que, por supuesto, se diseñó políticamente al capricho de unos pocos y como consecuencia de la decisión de unas élites intelectuales de Colombia. Yo tuve la ocasión de ser parte de la comisión que creó la Asamblea Nacional Constituyente y que orientó nuestro querido profesor Orlando Faz Borda, la Comisión de Ordenamiento Territorial creada por la Constituyente. Y durante 2 años trabajamos esos temas y ahí están documentos inspirados por él y hechos por expertos sobre estos temas que demuestran que el reparto territorial de Colombia políticamente es equivocado y que hay unas falencias enormes que no hemos sido capaces de abordar. Creo que ese es un tema central también de estos aspectos que tienen que ver con el territorio y su desarrollo en general. Por eso tenemos un mapa económico en Colombia concentrado prácticamente en 3 ciudades, Cali, Bogotá y Medellín. Son las ciudades que nuclean el país, tanto desde el punto de vista poblacional como económico, y la periferia, por supuesto, es un territorio en donde la pobreza, el abandono, las destrucciones son su verdadera realidad. ¿Cómo no entonces no querer que a esas regiones que han estado sin duda alguna excluidas durante tanto tiempo puedan llegar más y más recursos para poder atender algunas de las necesidades? Se trata de una pregunta que tiene una respuesta obvia. Hay que hacerlo, hay que hacer una mirada a esos territorios. Hay que también poner en funcionamiento artículos de la Constitución que tienen que ver con la autonomía territorial. Quizá en Popayán hicimos hace unos años la primera cumbre, si es que han habido otras, no recuerdo, sobre autonomía territorial de orden internacional, para que expertos de otros países sobre estos temas dieran su versión sobre cuál debe ser el concepto de autonomía de los territorios, porque entre nosotros hablamos durante mucho tiempo de descentralización y sobre eso, por supuesto, ha habido toda serie de discusiones y también de normas, pero muy poco de autonomía. Hablar de autonomía la limitamos únicamente a la autonomía que tienen los gobiernos territoriales para nombrar a sus funcionarios, y hacer ahí algunas medidas, tomar algunas medidas, unas funciones que realmente no tienen que ver mucho con una verdadera autonomía. En este país uno no entiende cómo al Chocó, que es un departamento con características muy particulares,
se retrase su desarrollo desde Bogotá. Eso no tiene ninguna razón de ser. Nosotros en el Cauca somos un departamento que tiene innumerables condiciones para hacer un desarrollo a la medida de nuestras realidades y sin embargo eso no es posible también porque el centralismo no lo permite. El centralismo a su vez es uno de los grandes planes de este país. De manera que motivaciones loables tiene el proyecto, por supuesto. Y a mí me gustaría, ojalá sirva esto para el debate, ampliarlo más hacia adelante, expresar algunas cosas más. Pero creo que, para ir cerrando, presidente, dada la brevedad del tiempo, creo que este no es el momento. Creo que no es el momento del país para poder adelantar un proceso constituyente a través de un referendo que permita una modificación en los términos que aquí están planteados. Y, por supuesto, que el texto del referéndum tampoco es que sea tan atractivo para las regiones, tampoco es que sea tan higiénico para las regiones. El texto del referéndum podría ser mejor si, presidente, de una vez le introducimos en el texto los porcentajes de los cuales van a ser beneficiados los territorios. Porque diferir esto a la ley y creer que los principios de solidaridad territorial y de eficiencia van a ser efectivos, pues es absolutamente ingenuo. Eso no va a ser posible, ¿no? Todavía tienen aquí la tendencia a lo que los alemanes llaman la fuerza fáctica de lo normativo. Creer que las normas, introducirle a este proyecto el principio de subsidiariedad o el de solidaridad territorial va a permitir que los departamentos ricos de Colombia generosamente, en virtud de que hay un principio nuevo en la Constitución que se llama solidaridad territorial, que en virtud de eso los departamentos van a despojarse de sus recursos para poderlos entregar generosamente a los territorios más abandonados. Eso por supuesto que no es cierto. No es cierto. La experiencia demuestra que eso no es cierto. La proliferación de recorridos que hace uno como alcalde de este país o como gobernador de un departamento al centro de Popayán es realmente lastimosa. No hay de parte de los departamentos ricos de Colombia la más mínima posibilidad de que haya recursos de esos que vayan a ser repartidos, distribuidos entre los territorios más pobres. De manera que el momento no es el que el país debe tener para abordar este tema. Hay, como se ha dicho aquí ya repetidamente, un proyecto de ley que debe llegar al Congreso para darle vigencia y sentido al acto legislativo que modificó las transferencias a los territorios. Hay una inquietud enorme sobre el déficit fiscal del país. No estamos en un momento electoral propicio para hacer un referéndum de esta naturaleza, de manera que las condiciones, presidente, a mi juicio, no se han dado, aunque la motivación tenga sentido, y el texto, además, del referéndum no garantiza que de verdad lleguen recursos en virtud de esta reforma, porque la ley que va a ser tramitada, si esto llega a ser posible, pues va a contar sin duda alguna con la posición férrea, pétrea de los departamentos ricos, que no van a ser generosos como aquí se ha insinuado. De manera, presidente, que me parece que este proyecto no debe continuar su debate y debemos más bien dedicarnos a pedirle al gobierno que nos entregue rápidamente el texto de la ley que reforma el sistema general de participaciones para, a través de ese mecanismo, poder comenzar a disminuir las desigualdades territoriales que hay en este país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Temístocles. Miren, me han pedido quienes son autores de esta propuesta
que le dé la palabra al doctor Eugenio Prieto como vocero, como autor, y pues justamente continuando lo que nosotros dijimos desde esta mesa directiva de dar todas las garantías, pues quiero pedirle a la comisión que nos permita una sesión informal, declarar la sesión informal para que el doctor Eugenio Prieto pueda. Antes de eso, una moción del senador. 30 segundos. Presidente, así ya hayan abierto registro para aquí aclararle al senador León Freddy, hasta que no se conforme allá quórum deliberatorio, nosotros podemos seguir sesionando. Así es, senador, estaremos muy atentos. Doctor, entonces, secretaria, para pedir sesión informal y que el doctor Eugenio Prieto pueda. Tengo una moción de orden, presidente, por favor. Con gusto. Presidente, yo quiero entrar un poco ahí en pedir un poco la sensatez de la comisión. Si la siguiente sesión, ya no votamos, nosotros no podemos parar la agenda legislativa, llevamos un mes sin trabajar frente por este proyecto. Yo anuncio que la siguiente sesión, si esto sigue como va, yo pediré o que se cree una comisión accidental o que se haga un aplazamiento para poder nosotros continuar con la agenda legislativa. Esto no puede seguir la comisión primera parando proyectos importantes que también tiene la comisión, y aquí de una u otra manera algo pasa que no logramos los quórum para decidir si sí o no un proyecto como este, que independientemente del debate que es tan importante, los otros proyectos también tienen. Aquí hay un acto legislativo para ampliar, ejemplo, las mociones de censura, que ya lo hemos sacado adelante, que se hundió, y son actos legislativos que requieren un trámite expedito por la corporación, muchos que tenemos, presidente. Y eso yo creo que faltarle también el respeto a la gente que está esperando que esta comisión avance. Muy bien, senador, es una sensación creo que la comisión tiene. Entonces, secretaria, para que pidamos sesión informal y darle la palabra al doctor Eugenio. Así lo declara por unanimidad de los asistentes, señor presidente, la sesión informal para escuchar al doctor Eugenio Prieto. Doctor, lo escuchamos, atento. Muchas gracias, presidente, honorables senadores, senadoras, muchas gracias por permitirnos esta intervención. Yo voy a tratar de ser breve, respetuoso de las diferentes intervenciones acá a favor y en contra de este proyecto. Quisiera que pusiéramos las diapositivas, Alejandra, en la presentación. Y decir que lo que he escuchado en estos debates, en las diferentes exposiciones, tanto a favor como en contra, son los mismos argumentos de por qué el país tiene la desigualdad que tiene, por qué tenemos las dificultades y los problemas de falta de desarrollo económico en los territorios. Y creo que en ese orden de ideas vamos a llegar a, pasa la diapositiva por favor, al planteamiento. Este fue el planteamiento que se hizo y que todos tienen claro frente a la concentración del recaudo tributario en Colombia. Cuando uno mira esa concentración del recaudo tributario en Colombia y lo mira desde el Producto Interno Bruto, se da cuenta que el gobierno central se está quedando con 17 puntos del Producto Interno Bruto, mirando esos tributos vía IVA, vía impuesto de renta y otros. Los municipios y los distritos todos juntos de Colombia se quedan con el 2.4% del Producto Interno Bruto, y los vía fundamentalmente impuesto predial e ICA, y los departamentos con el 0.7%, es decir, los departamentos no alcanzan a tener ni siquiera el 1% del Producto Interno Bruto en su recaudo tributario, y no tienen unas rentas propias, tienen unas rentas cedidas, y esa es la primera reflexión que yo quiero dejar, señor presidente, honorables senadores. Si ustedes miran ahí, este gráfico es la dependencia que tienen todos los departamentos de Colombia del Sistema General de Participaciones. Y cuando ustedes miran los ingresos, pasemos a la otra diapositiva, los ingresos históricos, esa diapositiva, los ingresos históricos del gobierno central, departamentos, distritos y municipios, los ingresos corrientes de la nación es la gráfica, la línea que hay arriba, los ingresos de los departamentos, distritos y municipios son las gráficas que hay abajo. Observen ustedes que esa brecha nunca se ha cerrado, ni siquiera con la expedición de la Constitución del 91 que se buscaba que se cerrara.
Esa brecha, por el contrario, lo único que ustedes miran en la línea de abajo es que los departamentos siguieron disminuyendo sus ingresos y los municipios y los distritos en sus ingresos están por encima de los departamentos porque la Constitución les entregó los ingresos del predial con el 317. Pasemos, por favor. Entonces, cuando uno mira las rentas que tienen que ver con el recaudo tributario, fundamentalmente el IVA y el impuesto de renta, son rentas dinámicas versus el sistema general de participaciones, que es donde quiero concentrar hoy la intervención. Ese sistema general de participaciones es estático, cada vez son más las necesidades de los departamentos, distritos y municipios, porque aquí estamos hablando de entidades territoriales, no estamos hablando solamente de departamentos, y quiero dejar esa salvedad, honorables senadores y senadoras. Pasemos a la otra, por favor. Y aquí coincido con la senadora Clara López cuando hacía el planteamiento de lo que pasó con los dos actos legislativos, el 01 del 2001 y el 04 del 2007. El acto legislativo 01 del 2001 terminó disminuyendo. Lo que se había planteado debía ser el 46.5% de los ingresos corrientes de la nación, de esa brecha que ya les mostré, disminuyéndolos al 30%, y el acto legislativo 04 del 2007, que supuestamente iba a incrementarlo nuevamente al 39.5%, terminó disminuyendo de lo que está hoy, 22-21%, con un problema adicional que lo quiero dejar sobre la mesa, señor presidente. Cuando ustedes van a los departamentos o a los municipios, lo que se recibe de esos ingresos corrientes de la nación tiene destinación específica, es decir, los departamentos, los distritos y los municipios somos pagadores de lo que determina el gobierno central, es decir, estamos hablando de unas autonomías subordinadas, que me parece que es muy importante centrarlo ahí. Pasemos, por favor. Entonces, lo que ha pasado, y coincidiendo con las personas que han intervenido, con los senadores y senadoras, como lo digo tanto a favor como en contra, esta es la realidad del país. De 1.103 municipios, 952 municipios son categoría sexta y 48 municipios son categoría quinta, es decir, 1.000 municipios de Colombia, 1.000 municipios de Colombia en los que no hay desarrollo económico. Y yo coincido con ese tema precisamente porque aquí se hizo un planteamiento frente al tema de del modelo de distribución. Pasa, por favor. Y voy a llegar a este punto para poder hablar de si aquí hay sustitución o no hay sustitución de la Constitución, y lo digo con el más profundo de los respetos, honorable senador Chacón, usted sabe el respeto, el cariño que le tengo como compañeros que fuimos y como compañeros que somos de partido político. Lo que dice esta pregunta, que lo dice con mucha claridad, es que se haga una distribución de parte de los departamentos y del distrito capital de ese impuesto de renta para que nosotros llevemos a esas entidades territoriales, departamentos, distritos y municipios esos recursos del SGP. Incluso yo le había planteado al senador Fabio Amin en la vez anterior que si era necesario ustedes podrían hacer una modificación no de esencia, sino de forma, para que dijeran que esto va dirigido a las entidades territoriales, que me parece que salvaría la postura de lo que ustedes están planteando, porque es que aquí estamos hablando de una propuesta liberal en los términos de la Constitución del 91, porque usted hizo, senador, un planteamiento sobre el preámbulo de la Constitución, y ese preámbulo tiene a renglón seguido los principios fundamentales, que así como tenemos derechos fundamentales en la Constitución, ahí hay dos principios fundamentales: el principio del Estado unitario y el principio de las autonomías territoriales. Esos son dos principios que deben ir en equilibrio, y ha sido reiterativa la Corte Constitucional, y yo tengo que decirlo con profundo respeto, y lo digo también con un mea culpa, senadores, porque en el Congreso de Colombia, después de la Constitución del 91, nosotros hemos legislado teniendo una postura centralista, y lo que hicimos fue recentralizar el país, y no logramos que el país se equilibrara en el tema de la descentralización fiscal como lo habíamos propuesto. Pasemos, por favor. Entonces, lo que nosotros hemos venido diciendo, senadores, es que lo que hay que hacer es unos criterios de distribución, que ya lo tienen en el acto legislativo. Alguien dijo que esto iba en contra del acto legislativo.
o que no podían estar con el acto legislativo. Por el contrario, senadores, lo que podemos hacer es sustituir ese sistema general de participaciones para que sea territorial y obviamente acoger lo que se expida en la ley que tiene que ver con competencias y distribución de recursos. Y obviamente aquí ya estaríamos hablando no solamente de tener un sistema general de participaciones dependiendo del gobierno central, sino de unas rentas que le pertenecen a las entidades territoriales. Y eso es lo que hace importante este proyecto de referendo para que se convierta en ley de la República y la ciudadanía lo pueda votar, que esos recursos serán de los departamentos, distritos y municipios en su conjunto, senadores, que creo que ahí es donde está. Yo les planteo lo que ustedes dijeron sobre el tema de la misión de descentralización. Ustedes hablaron de la misión de descentralización y dijeron muy bien todo lo que ha hecho la misión, que entre otras cosas, senadores, dejaron la misión engavetada en el DNP. Y esa misión hay que sacarla porque tiene un trabajo muy importante de más de 2 años en propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, al Sistema General de Regalías, a ese Sistema General de Participaciones, a la recategorización de departamentos, distritos y municipios, y el debate se ha quedado ahí. No lo hemos sacado de donde lo tenemos que sacar. A mí me alegra que lo hayan traído a esta comisión, pero no trajeron lo que dice esa misión de descentralización. Dice que debemos de aplicar criterios de distribución territoriales, no sectoriales. Y cuando habla de esos criterios de distribución territoriales, está hablando de criterios étnicos, de criterios ambientales, de criterios de igualación fiscal y de criterios de desarrollo económico, que son los que no tenemos, y por eso ese país está como está. Nosotros hemos propuesto que en este modelo, miren este cuadro, honorables senadores y senadoras, si usted aplica ese modelo del referendo a todos los departamentos de Colombia, y escúcheme, senador Fabio Amin, compañero que fuimos también de este Congreso de la República, si usted lo aplica a todos los municipios de Colombia, todos los departamentos de Colombia duplican sus ingresos, pero también todos los distritos de Colombia y todos los municipios de Colombia. Con estos principios de distribución, no es Bogotá y no es Antioquia, como se ha dicho en esta honorable corporación, son todos los departamentos y todos los distritos y todos los municipios de Colombia. Aquí le estamos diciendo que le entreguemos a la ciudadanía la posibilidad de darle un mandato a este Congreso de la República, y con esto termino, señor presidente, y que este Congreso de la República reglamente esa decisión de la ciudadanía. Esto no es una decisión, senador Chacón, entonces, que se va a tocar a la topa tolondra. Le presento, pasemos al tema de lo que no se ha hablado acá. Y con esto cierro, señor presidente. Aquí no se ha hablado del marco fiscal de mediano plazo del gobierno de Colombia. Este es el marco fiscal, Fabio, querido senador Chacón, senadoras y senadores. Este marco fiscal, entonces, cuando estamos hablando del impuesto de renta como un recurso de una renta dinámica, sí, bajaría la renta a los departamentos, pero también estamos diciendo, oiga, entonces baje el Sistema General de Participaciones. Y hemos venido proponiendo que para que esto tenga una transición, senador Chacón, entonces los 4 primeros años dejemos un fondo de transición del 30% de ese impuesto de renta y complementarios. Y los 2 años siguientes un 20%, y hasta el 2037 un 15%, para que se dedique al tema de la deuda interna y externa y al tema de los TES, que no se ha hablado acá tampoco en esta corporación y que me parece muy importante que lo tengan. Y dijimos que también se tenga un 5%, específicamente, senadora Clara López, con el más profundo respeto, pero también con toda la consideración, para remunerar a la DIAN y para remunerar al DNP, porque es que la DIAN es la que ha venido haciendo muy bien el recaudo tributario de este país, y el DNP para que fortalezca las capacidades de los departamentos que hoy están más abandonados y más alejados y no tienen esas capacidades para hablar de desarrollo económico. Y además dijimos que un 9% que trae el impuesto de renta con el CRE para el SENA, para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otros. Y le dejo entonces, senadores, la consideración. Ustedes pueden ajustar la pregunta y podría decirse, senador Fabio Amin, en la pregunta donde se dice que el recaudo de estos impuestos será propiedad exclusiva de ellos en su conjunto, también puede decirlo, su distribución se hará
entre las entidades territoriales, atendiendo los principios que aquí se dijeron, de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, que fue un principio que se mencionó mucho en esta honorable corporación, equidad social, solidaridad territorial, eficiencia y demás criterios que establezca la ley. 2 años da ese parágrafo para que se implemente esta reforma y se disponga de un régimen de transición que no podrá superar estas 2 vigencias. Yo dejo aquí, señor presidente, honorables senadores, senadoras, para decirles con el más profundo respeto, estamos hablando de que aquí hay un tema de un mandato incumplido de la Constitución de Colombia, y ese mandato incumplido ha sido que no hemos podido lograr la autonomía territorial. La descentralización está coja, porque hemos venido hablando de descentralización política y administrativa muy pobre, porque no hay realmente descentralización fiscal. Vayan a los departamentos, vayan a los municipios más alejados de Colombia. Ustedes dicen que Antioquia es muy rico, está aportando el 15% del Producto Interno Bruto. Senador León Freddy, usted recorre el departamento de Antioquia, senador Germán Blanco, usted lo recorre. 96 municipios de Antioquia son categoría sexta y 10 son categoría quinta. Es decir, 106 municipios de los 123 municipios y 2 distritos especiales que representan el 90% del territorio solo reciben el 10% de los ingresos. Es un tema de desigualdad, no es un tema que tenga que ver con este gobierno, es un tema histórico, es un tema de inequidad, es un tema de exclusión y es un tema de concentración del modelo de desarrollo en las ciudades capitales y en las metrópolis de este país. Muchas gracias, señor presidente, honorables senadores. Muchas gracias. Tenemos que, secretaria, para poder regresar a la sesión formal. Así lo declara la comisión, señor presidente, por unanimidad de los senadores y senadoras presentes. Muchísimas gracias. Senadora Cabal tiene la palabra y después el senador Amin. Gracias, presidente. Yo soy una de las firmantes de la ponencia porque yo creo fervientemente en que la evidencia no solo la dan los números, no la ideología, sino también los países ricos. Hace mucho tiempo, con el doctor Héctor Quintero, un promotor de los autonomistas, la Colombia autonómica, recuerdo un cuadro fantástico del PIB mundial. En ese cuadro del PIB mundial se veía, si mal no recuerdo, como 12 países que son los más ricos del mundo contribuían, por decir algo, al 40 y pico del PIB mundial. Esos países eran estados federales. Después venía una cifra como de 26 países que contribuían con el 25% del PIB mundial. Eran estados autonómicos. Y luego venían más de 100 y pico de países, donde está Colombia, y eran estados centralistas. ¿Qué mejor ejemplo quieren? ¿Por qué seguimos con el vicio paternalista del estado centralizado, que fue el que generó el desplazamiento rural a las ciudades y especialmente a Bogotá, excluyendo toda posibilidad de desarrollo de las regiones aún hoy? Primer pecado, haber seguido la farsa y la mentira de la CEPAL, que dijo algo absurdo, que el desarrollo era para adentro, para la loma, no para los mares, cuando la civilización humana nos demuestra que el comercio, la actividad más antigua, es la que llevó a la prosperidad de comunidades, de ciudades-estado, de naciones. Acá no, acá para la loma, con 2 mares, con semejante ubicación geográfica. Luego vino la Constitución del 91 que nos da descentralización política, elegimos alcaldes, gobernadores, administrativa, pero que no le da un peso a las regiones. Pobres alcaldes y gobernadores tener que hacer una campaña llena de promesas para llegar a las arcas vacías y tener que venir a mendigar a Bogotá, a pedir al DPS, a pedir a Envías, a Planeación Nacional. Si tiene un amigo congresista,
para iniciar la ruta macabra de la triangulación de la corrupción en Colombia, que hoy nos cuesta 60 billones de pesos. ¿Cuántos recursos bajaste? Cupos indicativos. ¿Por qué les molesta el derecho de las regiones a tener un presupuesto asignado y que decidan también en qué usarlo? ¿Por qué quieren seguir con esta concentración perversa, grosera, vulgar del poder en el nivel central? ¿No es suficiente ejemplo la destrucción de riqueza de este gobierno? ¿Y qué tal uno con un presidente que le da rabia si no votaron por él, entonces siente que tiene el derecho, como si fuera su propio patrimonio, a desechar proyectos que generan riqueza, como las vías? ¿No? Para el señor Gustavo Petro, las vías 4 y 5G son para los ricos. Qué cantidad de basura la que tiene en el cerebro. Las vías son para todos. Las vías significan ahorro en el tiempo. Las vías significa que el producto llega más económico al consumidor final. Los bloqueos empobrecen porque generan inflación. Yo acompaño este proyecto y la lógica que viene de la mano. Ojalá en esta comisión se estudiara un poquito más lo que significa, por ejemplo, el PIB por departamentos. ¿Ustedes conocen el PIB por departamentos en Colombia? Es absolutamente desigual. ¿Ustedes conocen el PIB de los estados de Estados Unidos? Muchísimo más homogéneo, teniendo estados como California, que son hipermillonarios, y estados mucho más pobres, como puede ser Iowa, por ejemplo. Porque la lógica de las cifras le permite al ciudadano tener derecho al desarrollo allí en lo local. ¿Que van a robar localmente? Bueno, los ojos que hoy no se concentran teniendo unas entidades robustas, burocráticas, gastonas, ineficientes como la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, tendrá que trasladarse en un sistema que privilegie la tecnología que tampoco le gusta al Estado, ¿no? No le gusta la contratación en blockchain que está inventada, la ofrece el Banco Mundial, a precios muy económicos para usted poder saber en el transcurso de la contratación qué pasó, dónde varió, quiénes son los responsables. Yo siento que la excusa de que va a haber departamentos muy ricos que acumulan y pobreza en los pobres que se van a quedar paupérrimos es falaz, es mentirosa, no obedece a la verdad. Yo acabo de lanzar, querido secretario, un plan que es el Mega 2040, de la mano del equipo de alguien a quien quiero mucho, que es el economista Luis Guillermo Vélez. Y él plantea desde el principio la premisa del Estado dual en Colombia. La dualidad económica es que aquí hay ricos que viven como los ricos del primer mundo y pobres en extrema pobreza. Y eso no se transforma poniéndole más impuestos al sector productivo para que el político cree más entidades, más ministerios con la excusa de la igualdad. Paja. Por eso el concepto justicia social es otra falacia del progresismo. La justicia social, como lo dice Agustín Laje en la biografía de Javier Milei, es un concepto inventado para justificar el garrote que usan los políticos para quedarse con los recursos y los tributos diciendo que le van a resolver el problema a los pobres para mantenerlos pobres, para tener electores todo el año. Usted con un subsidio nunca sale de la pobreza, termina entregando su propia dignidad humana. Usted solo supera la pobreza protegiendo a los empresarios que generen trabajo digno, sostenible, estable en el tiempo. Yo acompaño, secretario, esta iniciativa del gobernador, que me parece un hombre valiente, con carisma, enfrentado a enemigos muy poderosos, adentro y afuera. Y ojalá algún día entendamos que el derecho al desarrollo no es la acumulación del presupuesto en el nivel central, es el derecho a que todos tengamos cómo
poder contar con algo en medio de la escasez de un país en el que sobraría la plata si no se la robaran. Aquí lo que sobran es los ladrones. Gracias. Gracias, senadora. Sigue el senador Amin. No, señor. Van 22 senadores registrados en la plenaria. Está muy pendiente, senador. Gracias, presidente. Mire, yo quiero quedarme con el Eugenio Prieto que escuché hace algunos minutos. Yo quiero acompañar la iniciativa popular y no voy a entrar en la discusión si voté o no a favor de una consulta hace algunas semanas y entonces no lo haría para esta. Yo soy profundamente defensor de la descentralización. Me apasiona. Lo he estudiado. Comenté el día de ayer incluso de cuál había sido mi tesis, la que usted hoy expuso en cuadros, sobre la pereza fiscal que se genera en la entidad territorial cuando se vuelve dependiente de las transferencias. Es lo que nos toca a todos como padres cuando la vida nos da esa bendición. ¿En qué momento, y lo digo con el mayor de los respetos en la expresión figurada, suelta la teta un hijo cuando se vuelve independiente y produce por sus propios medios? Pero querido senador Blanco, que coincido en buena parte de lo que ayer expresó también en su intervención, no es igual el Eugenio que escuché hoy a lo que radicaron en un documento oficial ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y creo, y si me equivoco sería mejor, no podemos cambiar la pregunta. No podemos recoger firmas habiéndole consultado al ciudadano si quería o no que se tramitara un referéndum a través de la aprobación de una ley para luego ir a las urnas y preguntar sí o no de una manera y que nosotros en el trámite lo consideremos de otra. Mi posición ayer, la misma que refrendo hoy, no discute si aquí hay una sustitución de la Constitución o no. Lo hará la Honorable Corte Constitucional. Mi discusión ayer no propondría, y lástima que no esté el senador Motoa, que nos trató de pocos sesudos a quienes no estábamos de acuerdo, si esto era un mecanismo de participación ciudadana acertado o apropiado. Incluso me quiero apartar, doctora Clara Eugenia, si es pertinente o no por la cercanía con el debate electoral de Congreso y de Presidencia. Me va a costar lo que voy a decir, pero ha sido mi vida. Yo no he sido ni uribista ni petrista, yo soy liberal y seré gobiernista cuando haya un gobierno de mi partido, del Partido Liberal Colombiano, donde milité junto a usted, doctor Eugenio Prieto. Entonces, todas esas formas en que hemos distraído el debate no se aterrizan. Yo le acompaño la propuesta al comité que en la vocería de hoy de Eugenio Prieto lo hizo muy bien, cuando desaparezca la expresión departamentos y se llame entidades territoriales. Es que somos 1.140 y más entidades territoriales, 1.100 municipios, 32 departamentos y el Distrito Capital. Pero lo que dice aquí, y como quieren que lo aprobemos, solo le conviene a 33, no a los 1.102 o 1.120 municipios que tiene Colombia, por favor. Ahí sí vamos a profundizar, ahí sí la plata de la renta, de los complementarios, del patrimonio es de las entidades territoriales. Pero lo que trajeron ustedes aquí dice propiedad de los departamentos. Y es verdad lo que decía Temístocle,
no es un principio de solidaridad. No vamos a acudir al buen corazón, al samaritano gobernador de turno, que diga que mi municipio de Lorica merece más que lo trataba el gobernador anterior. No. Yo acepto el reto, acompaño la propuesta, pero salimos de la rosca de 33 para volverlo un derecho en 1.100 y más entidades territoriales de este país. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Amin, por su sensatez. Tengo que concluir esta sesión. Ya hay quórum deliberatorio. Hay 2 personas que me han pedido la palabra. Podrán tenerla en el inicio del día martes. Vamos a convocar por secretaría. Muchísimas gracias, secretaria. Así será, señor presidente, siendo las 12:13 del mediodía, ha sido levantada la sesión y oportunamente se informará la nueva fecha y hora de la próxima sesión. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy, quienes están muy pendientes de esta iniciativa ciudadana.